Siguiendo con el Código Penal, vamos a encontrar las lesiones leves, graves y gravísimas, contempladas en los artículos 89, 90 y 91. El artículo 89 dice: se impondrá prisión de 1 mes a 1 año al que causare a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición de este Código. Artículo 90. Se impondrá reclusión o prisión de 1 a 6 años si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra, o si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por más de 1 mes o le hubiere causado una deformación permanente en el rostro. Artículo 91. Se impondrá reclusión o prisión de 3 a 10 años si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente en el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir. Por eso que lo que debemos entender es que en el Código Penal, cómo se tipifican cada uno de los delitos. La tipificación de todos los delitos de lesiones, cuyo bien jurídico protegido es conforme señalara tradicionalmente desde lo dogmático el profesor Soler, la integridad corporal y la salud de la persona, lo que se tutela, ya que no solo se protege el cuerpo, sino la salud del individuo. Esto implica una protección ampliada de los aspectos anatómicos y fisiológicos del individuo, abarcando tanto la salud física como la psíquica. La doctrina sostiene que el bien jurídico en el delito de lesiones es la integridad y salud personales, entendiendo que el adjetivo alude a la doble vertiente física y mental de las personas. Hay que reconocer que en la antigüedad se trataba del derecho que el penal restringía a todo el tema del hombre. En cambio nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que a partir de los diferentes análisis vamos a pasar a tener en cuenta algo que es muy elemental para entender esta parte que estamos trabajando y que estamos, por sobre todas las cosas, iluminando para la toma de una resolución en cuanto a cada uno de los casos que se puedan llegar a manifestar. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la intención como nosotros trabajamos en dolo y culpa? Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El carácter constitutivo de la herida se encontró en la continuidad del cuerpo humano, en la que se tuvo como criterio el derramamiento de alguna forma, como puede llegar a ser el derramamiento de sangre. De tal forma eran ofensas o golpes las violaciones recaídas sobre el cuerpo ocasionado el dolor físico, sin producir solución de continuidad, y se distinguían en golpes los resultados o los diferentes traumatismos que se podían llegar a dar. Pero ¿qué pasa? Sin dudas, el artículo 89 puede afirmar en su intento de conceptualizar globalmente que la lesión como delito implica una disminución en la integridad corporal, un daño en la salud o una incapacidad para el trabajo. De la revisión de las descripciones típicas puede observarse que la conceptualización previa se adecua a diferentes formas descriptivas o respectivas a cada una de las cosas que estamos trabajando. En el delito se comprende cualquier alteración
del normal funcionamiento del cuerpo, sea ésta producido por una pérdida de sustancia corporal o inutilización funcional de órganos o miembros, ya sea por enfermedad física o mental. El derecho a la integridad física, vulnerado por las acciones descritas en las normas que tipifican los delitos de lesiones, posee rango constitucional desde la incorporación de los tratados internacionales de los derechos humanos a la Constitución Nacional, mediante la reforma del año 94. Según el artículo 5.1 del Pacto de San José de Costa Rica, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Se dirá que existe daño en el cuerpo toda vez que se destruye la integridad del cuerpo o la arquitectura o correlación de los órganos y tejidos, ya sea aparente, externa o interna. Para la existencia del daño y la configuración de la lesión, es indiferente la producción de dolor. El concepto de integridad anatómico está referido a la corporeidad humana, tal cual es, no como arquetipo humano. Resultan atípicas las lesiones al feto, ya que es indudable que el legislador ha querido referirse a una persona nacida cuando se refiere al artículo 89 al otro. La mayoría de las doctrinas considera que el sujeto pasivo en el delito de lesiones es el mismo que en el del homicidio. Es cierto que, como sostiene algún doctrinario, la posición implica una evidente contradicción y división del sistema jurídico, ya que el derecho argentino, por un lado, reconoce su condición de persona de existencia visible en el artículo 51 y 54 del Código Civil, protege su vida, lo somete a la patria potestad, le atribuye amparo y protección a sus derechos patrimoniales, y por otro, deja huérfano la protección de su integridad física sustancial. Por una de las cosas que nosotros tenemos que visualizar y entender es que hay que entender también, como yo les decía hoy, precedentemente, que por mi parte entiendo que a partir de la incorporación a la Constitución Nacional de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Reserva Argentina, que considera al niño como sujeto de derecho desde la concepción, la ausencia de penalización de las lesiones provocadas al feto constituye un evidente trato desigualitario y discriminatorio respecto al resto de los niños nacidos. Ello no obstante, principios básicos del sistema de la legislación penal impiden ampliar el tipo de lesiones a la persona por nacer en el diseño actual del Código Penal. La solución al problema se advierte en el derecho comparado al tipificar de modo independiente las lesiones al feto, como ocurre en el derecho español en su artículo 157. En nuestro Código Penal, las lesiones dolosas en grado creciente de gravedad se encuentran descritas en los artículos 89 a 91, siendo los artículos 92 y 93 las tipificaciones agravadas y atenuadas respectivamente, las cuales se describen por remisión a las normas que agravan o atenúan la pena en el homicidio. Las lesiones culposas están descritas en el artículo 94. Las lesiones leves. Artículo 89. Se impondrá prisión de 1 mes a 1 año al que causare al otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en esta disposición de este código. La figura penal transcripta es de los denominados tipos residuales, que describen lesiones leves por carácter o exclusión. Esto es, se aplicará el artículo ante la producción de lesiones que no sea grave ni gravísima, ni quede subsumida en otro delito que les comprenda como estadio previo. Así, las lesiones leves quedan absorbidas cuando el hecho configura tentativa de homicidio, lesiones en riña, duelo, y también se excluye esta figura cuando se trata de delitos que se cometen usando fuerza sobre la víctima, como es en el caso del robo o la violación.
Analizando la estructura típica del delito de lesiones leves, es un delito común de autor, ya que no se establece recaudo especial como respecto al sujeto activo. Cualquier persona puede ser autora de este delito. Tiene que ser una persona distinta a quien sufre la lesión, puesto que las lesiones autoinfligidas quedan fuera de la descripción de este tipo, ya que la norma exige la comisión de un daño a otro. De todas maneras, es posible para los casos en los que procede la utilización de un inimputable, por ejemplo, la comisión por autoría mediata de lesión actuando a través de un incapaz como instrumento que lesiona al mismo. El sujeto pasivo también es común, pudiendo cualquiera ser víctima o damnificada de una lesión, con la salvedad de que podrán serlo las personas desde su nacimiento. Se analizó previamente la cuestión referida a la atipicidad en cuanto a las lesiones a un feto. Y mientras exista como ser vivo, las lesiones post-mortem también son atípicas, como los actos de vilipendio de un cadáver, la manipulación de un cadáver. La acción típica es lesionar, esto es, como se viera antes, el causar el daño al cuerpo o en la salud a otro, que altera la estructura física o menoscaba el funcionamiento del organismo sujeto pasivo. El tipo penal configura un delito de resultado material, ya que se exige tal la producción de un daño en el cuerpo o en la salud. Este resultado debe ser consecuencia de una acción violenta sobre la víctima por parte del sujeto activo. El delito queda consumado con la causación del daño en el cuerpo o en la salud, y la tentativa es admisible, para lo que habrá que analizar el grado de lesión que se quiso ocasionar. Será determinante, pues, el dolo del autor para establecer si responde a lesiones leves, graves o gravísimas, o en grado de tentativa. Así, por cada caso, el autor pone el ojo en la víctima. No puede interpretar una situación aparte de no contemplar la víctima, que responderá a las diferentes lesiones que nosotros venimos tratando de darle un formato. ¿De qué formato estamos hablando? Como les decía, volvemos, lesiones leves, graves y gravísimas. La doctrina tradicional entiende que la ley, al no hacer distinción, incluye diferentes casos dentro de la lección por causación de daño, al quedar comprendidas en el concepto de alteración anatómica, y se dice que por insignificante que sea, implica un atentado a la persona material que va más allá de la agresión del arma, la cual es delictiva por la ley, artículo 104. Otra parte, la doctrina recurre a la teoría de la insignificancia, exigiendo cierta gravedad o entidad a la afectación del bien. Zaffaroni sostiene que la coacción penal tiene por finalidad preservar la seguridad jurídica y para ello brinda protección a bienes jurídicos cuando estos solo han sido mínimamente afectados. Resulta injusta la reacción penal, dañando el sentido público de la seguridad. La figura no exige medios específicos de comisión, de modo que todos los medios están admitidos como productos de resultado, tanto medios físicos como los denominados medios morales. Para que se tipifique delito puede darse cualquiera de las dos modalidades descriptas, la producción de un daño en el cuerpo o en la salud. Los resultados exigidos para la configuración son, alternativamente, daño en el cuerpo. Consiste en una alteración o modificación anatómica de la víctima,
Puede tratarse de lesiones internas, ruptura de tejidos internos u órganos, o externas, cortaduras visibles, mutilaciones, contusiones, quemaduras, manchas, pigmentaciones en la piel. El delito consiste en alterar la integridad física de la víctima, siendo irrelevante que se entienda mejorado el organismo, siendo irrelevante que se entienda mejorado el organismo. Quien forzadamente o sin consentimiento somete a otra a una cirugía plástica con el fin de corregir defectos físicos, sin duda comete el delito de lesiones. La importancia práctica de la cuestión es innegable en el ámbito de la mala praxis, como nosotros ya lo venimos desarrollando, la mala praxis médica. También se asiente en doctrina la irrelevancia de causar dolor para que se constituya la lesión, siendo intrascendente asimismo la emanación o no de sangre. Contrariamente, si tiene relevancia la persistencia de la lesión, secuelas de cierta duración en el organismo, y así por el caso de torcer el brazo momentáneamente o pegar una bofetada, no constituye lesión. B. Daño en la salud. El daño es el cambio operado en el equilibrio funcional actual del organismo de la víctima. Debe entenderse por salud el equilibrio anatómico funcional. Habrá daño cuando se altere o rompa dicho equilibrio. Es posible la alteración de la salud física y también de la salud psíquica de la víctima. En relación a la alteración de la salud psíquica, no solamente quedan excluidos los daños que producen enfermedad mental de la víctima, demencia, sino además los daños psicológicos, aunque no alcanza el mero daño moral del damnificado, sino que es exigible la producción de un real daño psicológico. El daño en la salud puede referirse al funcionamiento general de todo el organismo, a ciertas funciones particulares del mismo. En relación al tipo subjetivo, la figura en estudio es dolosa y en consecuencia el tipo requiere el dolo directo o eventual. Toda voluntad de ataque físico a la persona de otra, representándose el agente la posibilidad de daño. Este daño que se va a ocasionar sin rechazarlo queda comprendido en dolo. De lesiones, el agente debe actuar con conocimiento del hecho que está realizando conforme a las indicaciones del tipo objetivo y con voluntad dirigida a su concreción. Es de análisis este aspecto la que ya superada la discusión, pero sostenida recurrentemente sobre el requerimiento del denominado ánimo, el animus de dolo, o dolo específico o lesiones. Se sostiene desde este análisis que si el agente no ha tenido intención de causar daño en el cuerpo o en la salud de su prójimo, no hay delito de lesiones. Desde la teoría del dolo, la doctrina contemporánea desecha la idea de que exista un dolo específico que se puede identificar mediante diferentes calificativos del animus. Se afirma actualmente que ciertas figuras tienen especiales requerimientos subjetivos, independientemente del dolo, que exigen una determinada dirección o voluntad o un particular conocimiento. No es este caso el del dolo de lesiones y por tanto no solamente es necesario que se conozca y cuál va a ser el resultado. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que tenemos lesiones leves, graves y gravísimas. Ahora vamos a desarrollar las lesiones graves. El artículo 90 reza lo siguiente: se impondrá reclusión o prisión de 1
de 1 a 6 años si la lesión produjere un debilitamiento permanente o de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra o se hubiere puesto en peligro la vida del ofendido. Le hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes o hubiera causado una deformación permanente en el rostro.